Radio Educación presenta Diabetes y yo. Sondeos, reportajes, tips, cápsulas de salud y mucho más. Propuestas para lograr una mejor calidad de vida. Diabetes y yo. Aprendamos sobre diabetes y demencia. Qué gusto poderles saludar de nueva cuenta, todo el equipo de este programa, con un tema siempre de interés para todas y todos, y que tiene como fin el que podamos mejorar nuestra calidad de vida, que estemos más enterados en temas de salud. Les saludamos como siempre en esta plataforma, Gisela Ayala y su servidora María Eugenia Pulido. La demencia es un nombre colectivo para diferentes afecciones en la memoria, en el pensamiento, en el comportamiento de las emociones. Y hoy vamos a hablar de este tema específicamente de Alzheimer, de la relación que pueden tener pues las demencias, el Alzheimer con la diabetes. Como siempre, hoy tenemos de lujo a dos invitadas, pero siempre nos gusta tener una introducción al tema y ahorita las presentamos, amigas y amigos. En las personas adultas mayores, los problemas de memoria son frecuentes y suelen afectar la calidad de vida. Existen múltiples condiciones de salud que pueden expresarse por problemas de memoria, como por ejemplo trastornos depresivos, estrés, efectos adversos de los medicamentos, déficit de atención, entre otros. Los más comunes son los trastornos neurocognitivos mayores, mejor conocidos como demencias, dado la gran repercusión e impacto que conlleva este diagnóstico. Las demencias son un grupo de enfermedades altamente complejas y generalmente tienen varias causas. Las demencias se asocian a una mayor discapacidad, pérdida de autonomía y muerte. Afectan no solo a la persona que la presenta, sino a todo su entorno, es decir, a la familia y a los cuidadores en específico. En el programa de hoy hablaremos sobre esta enfermedad y su relación con diabetes. Quédese con nosotros para escuchar la entrevista de esta tarde con dos expertas de la Fundación Alzheimer México. Puede encontrar más información en la página web www.alzheimermexico.org.mx. Muchas gracias por acompañarnos en una emisión más de este programa, Diabetes y yo. Y como ya les mencioné, vamos a hablar sobre demencia y diabetes, su relación, cómo identificar los nexos de manera oportuna. Pues querida Gisela, ¿nos quieres presentar a alguna de nuestras invitadas? Tenemos dos, pero ¿quieres comenzar, por favor? Muchísimas gracias, Maru. Pues damos la bienvenida a la Fundación Alzheimer México, que hoy está representada por la doctora Dulce Saraí Tobar Vital. Ella es psicóloga con especialidad en neuropsicología clínica por el Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE y también por el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. Saraí, Dulce Saraí, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Estela, muchísimas gracias, María, y a todo el equipo que nos invitó el día de hoy. Y también nos acompaña Laurelena Cortés, ella es voluntaria en esta fundación. Laurelena se acercó a esta organización para entender el Alzheimer cuando su mamá fue diagnosticada. Y bueno, la experiencia vivida, eso es fundamental. Así que agradecemos, Laurelena, que estés también con nosotros. Muchas gracias, Laurelena, bienvenida. Muchas gracias a ustedes. Yo más feliz de poder compartir, comunicar y sobre todo dar información para quien la requiera. Muchas gracias al equipo por invitarnos. Pues muchas gracias por estar con nosotros y pues existen varios tipos de demencias, pero hoy en particular vamos a hablar del Alzheimer. ¿Cómo podríamos definir lo que es el Alzheimer, Dulce?
diferenciando de los otros tipos de demencias, por favor. ¿Qué es el Alzheimer? Por supuesto, como bien lo mencionaban, pues existen diferentes tipos de demencias y algo muy interesante de lo que podemos hablar es desde el término demencia propiamente dicho, ¿no? Venía muchas veces de la parte de demente y entonces empezaron a construir toda una serie de constructos también sociales alrededor de este término, pero que al final nos explica que es un conjunto, ¿no? De disminución, como bien lo decían, en la capacidad de poder entender algunas palabras, en poder recordar algunas cosas. Entonces, todo esto tiene que ver siempre con el nivel de funcionalidad que la persona tenía previamente. Es decir, cómo vamos a notar que hay un declive de la función cognitiva o de algunas de estas pues actividades que nosotros de manera cotidiana podemos hacer sin ningún problema, es porque lo vamos a comparar con la funcionalidad previa que tenía la persona. Y entonces el término de demencia es como un abanico muy grande en donde podemos ver que van a existir diferentes tipos de demencia. Como sabemos, la enfermedad de Alzheimer es la que tiene una mayor prevalencia a nivel mundial, seguido, por supuesto, de otros tipos de demencias. Pero actualmente en los manuales diagnósticos, en cómo es que el médico nos puede dar también a nosotros ese acercamiento acerca de este término de demencia, antes se llamaba deterioro cognitivo leve o deterioro cognitivo mayor. Actualmente se llama trastorno neurocognitivo leve y trastorno neurocognitivo mayor. Cuando hablamos de un trastorno neurocognitivo mayor, es porque estamos hablando ya que existe una afectación directa de la persona en poder desempeñarse de manera autónoma en actividades de la vida diaria. Entonces vamos a entender que el trastorno neurocognitivo mayor, en este caso que es el símil de demencia, pero con la terminología actual, va a ser una alteración que nosotros tenemos en nuestro cerebro. Va a estar localizada principalmente en nuestro sistema nervioso central y eso involucra, por supuesto, a nuestro cerebro, a nuestro encéfalo. Entonces, de tal manera que el trastorno neurocognitivo va a ser esta alteración del cerebro que va a ser crónica y progresiva, es decir, no va a haber algo que lo pueda detener una vez instaurado o una vez ya diagnosticado como tal. Y la forma en cómo se presenta, pues es porque vamos a tener alteraciones cognitivas, no vamos a poder recordar con tanta facilidad cuestiones de nuestro día a día, es decir, cosas que yo podía recordar o podía recuperar de mi día, como qué comí, qué cita tuve en el médico, qué es lo que hice a lo largo del día, o bien vamos a ir conforme avanza la enfermedad perdiendo incluso memorias de muchísimo tiempo atrás. Algo que caracteriza mucho, por ejemplo, a la enfermedad de Alzheimer es que las personas pueden recordar todo su pasado o la mayor parte de su pasado. Te lo pueden contar todavía de manera cronológica, pueden recuperar algunas de las personas que fueron importantes en su vida, pero conforme avanza el deterioro vamos a ver que este tipo de memoria también se va a ver afectada. De tal forma que entonces en la enfermedad de Alzheimer no podemos recordar las cosas recientes porque no podemos aprender cosas nuevas. Eso va a ser algo muy importante. Y de toda la patología que también podemos describir de la propia enfermedad, como les comenté, es una alteración que va a existir en nuestro cerebro, por lo tanto va a afectar a zonas específicas o zonas muy particulares de nuestro cerebro que va a hacer que se vea esta alteración en nuestra conducta diaria. Entonces vamos a tener que existen diferentes fases también dentro de estos trastornos neurocognitivos mayores, vamos a tener alteraciones también emocionales y algunas conductuales, sobre todo en los diferentes tipos de demencias, tienen unas características que nos ayudan a nosotros como clínicos a poder distinguir las unas de las otras y poder acercarnos con mayor efectividad al tratamiento que requiere cada una de las personas. Sin embargo, de manera muy general, y para poder resumir un poco de esto que les comentaba acerca de la demencia, es que el término de demencia antes se ocupaba, después evolucionó a deterioro neurocognitivo mayor, ahora es trastorno neurocognitivo mayor, y recuerden que para diagnosticar este tipo de trastorno neurocognitivo debe de haber una implicación o una interferencia importante en las actividades de la vida diaria de la persona. Gracias, Dulce Tovar. Laura Elena, en este sentido y después de esta explicación de definición,
de qué son las demencias, que estamos aprendiendo que el término correcto son trastornos neurocognitivos. ¿Cuáles son los ejemplos? Me parece que Maru abría la puerta para hablar de Alzheimer, que quizá es uno de los más conocidos, pero ¿podrías mencionarnos otros de estos tipos de trastornos de los cuales la doctora Tovar nos ha mencionado, leves y severos? El término de demencia es el genérico y se refiere justamente para agrupar a todo este trastorno neurocognitivo. El Alzheimer es el más, con mayor recurrencia, es el que mayor número de la población tiene cuando se presenta este deterioro, pero hay otros que pudieran ser frontotemporal, deterioro o demencia mixta, deterioro por cuerpos de Lewy o Levy, no lo puedo ubicar bien. Y bueno, se pueden mencionar muchísimos, pero los principales en donde la gente también lo relaciona es justamente el Alzheimer, ¿no? Depende también en dónde esté el daño y cuál también es la sintomatología que se va presentando. Ahora, para poder llegar a esto sí se requiere de un diagnóstico por un profesional, por un médico, neurólogo, un geriatra que tenga conocimiento sobre la enfermedad de la demencia y que pueda hacer unos estudios, tanto físicos como orgánicos, y también unos estudios que de alguna forma se van refiriendo a cómo va la evolución y cómo va el deterioro en sus capacidades de la vida diaria para poder definir esto. Por ahí vamos. Gracias. Yo tengo duda al respecto. Hace 10 años más, yo me acuerdo casos de Alzheimer, era como muy difícil poder decir que era Alzheimer, por ejemplo, porque, bueno, hay demencias también de tipo vascular, entonces, ¿cuál sería como la diferencia donde podríamos decir Alzheimer? Porque yo recuerdo, por ejemplo, de gente cercana que para saber si su papá o su mamá murieron por esta enfermedad, se tenía que hacer post-mortem, un estudio con una parte del cerebro. Eso ya me imagino que quedó atrás y ahora no necesitamos que la persona muera para saber qué es Alzheimer. O sea, las diferencias entre otras demencias y el Alzheimer, que se tenga la seguridad de que es Alzheimer, Dulce. Sí, como les comentaba, cada una de las demencias o los diferentes tipos de demencias van a tener una patología diferente, es decir, la raíz de donde vienen o la raíz que las desencadena van a ser diferentes. Por ejemplo, en la demencia de tipo vascular tenemos una afectación netamente vascular, es decir, una persona que tiene hipertensión, al tener esta irrigación sanguínea de alguna manera descontrolada, va a generar pequeños infartos en nuestro cerebro. Eso es lo que va a detonar que la persona tenga una demencia de tipo vascular. ¿Cuál se diferencia con la enfermedad de Alzheimer? En la enfermedad de Alzheimer principalmente se empiezan a deteriorar unas zonas muy específicas que se llaman hipocampos y que están relacionadas netamente con la memoria. Entonces vemos que se afectan de manera distinta distintas zonas de nuestro cerebro y por ende vamos a tener distintos tipos de demencias. Por ejemplo, en la demencia frontotemporal tenemos una variante que es de tipo conductual, es decir, los cambios con los que inicia la persona son netamente conductuales. Antes hacía algún tipo de actividad, ahora resulta que es muy desinhibido, ahora resulta que tiene o que comenta cosas fuera de contexto, fuera de lugar, y esto es por la afectación, como el nombre lo dice, de la propia demencia frontal, es decir, en zonas que regulan nuestro comportamiento. La afectación está instaurada ahí y por ende la forma en cómo la vemos es en esta afectación directamente en el comportamiento de la persona. Se llama frontotemporal porque afecta zonas también temporales y que estas zonas van a también ir relacionadas con la afectación de la memoria posteriormente. Entonces, como podemos ver y como bien lo comentaba María Eugenia, actualmente todavía el diagnóstico definitivo, por así decirlo, el certero, sigue siendo post-mortem. Se analiza el cerebro, se analiza la estructura, la degeneración que tiene en nuestro cerebro. También, por ejemplo, para la enfermedad de Alzheimer,
están relacionadas tipos de proteínas, la beta-amiloide y la proteína tau, que se acumulan de manera exacerbada en nuestro cerebro y que en lugar de ser la función protectora que tienen, se vuelven dañinas y entonces son sustancias que nuestro cerebro ya no puede desechar y entonces empieza a perder la conexión entre nuestras neuronas y es lo que afecta y lo que hace que nosotros vayamos degenerando conforme avanza la enfermedad. Actualmente, como bien lo decía también Laura, tenemos diferentes especialistas que nos ayudan al abordaje clínico de este tipo de demencias. El neurólogo es el experto en enfermedades neurológicas. Las demencias son enfermedades neurodegenerativas, es decir, tienen que ver directamente con nuestro cerebro. Entonces, el neurólogo es uno de los principales médicos que puede ayudarnos a detectar este tipo de dificultades o de cambios que está teniendo nuestro familiar, obviamente con toda la historia clínica que ellos también vayan armando, van sabiendo cómo es que la persona ha ido cambiando, van estableciendo una línea del tiempo que nos ayuda, como les comentaba en un inicio, a comparar con la funcionalidad previa que tenía la persona. Si bien no tenemos un estadístico o un puntaje que nos diga él tenía el nivel de atención, nivel de memoria de esta manera, pero sí tenemos la historia de vida de la persona y tenemos, por ejemplo, testimonios de familias que nos dicen es que antes él podía hacer los pagos de manera autónoma, no tenía ninguna dificultad y ya ahora ya empieza a perder dinero, se le pasan las fechas de pago, da de más en el cajero, se le olvidan las palabras, ya no logra ni siquiera poder externar lo que quiere hacer y es ahí donde nosotros vemos ese cambio, ese deterioro a nivel cognitivo. Otro de los especialistas que también entra en este ámbito es el neuropsicólogo. El neuropsicólogo lo que hace es un mapeo general de todas las funciones cognitivas de la persona y ayuda junto con el neurólogo a saber cómo se encuentra cognitivamente la persona, comparándolo también con su historia de vida, con la historia clínica previa. Y entonces tenemos, como les decía, distintos perfiles que ya están estudiados, de los cuales nosotros podemos echar mano para asemejar o decir se parece más a esto, tiene parte más clínica de esto, y entonces si tenemos todavía duda al respecto, que surge mucho, por ejemplo, con la demencia frontotemporal y la enfermedad de Alzheimer, porque se empiezan a afectar zonas parecidas y entonces tenemos perfiles un poco parecidos, es cuando hacemos mano también de los estudios de neuroimagen. Tenemos, por ejemplo, tomografías, resonancias o incluso el PET, que es lo que nos habla más acerca del metabolismo del cerebro y nos dice qué zonas están más afectadas, qué zonas tienen menor actividad ante ciertas actividades. Y entonces, como vemos, ya es un conjunto de especialistas que trabaja para el abordaje diagnóstico de una persona con demencia. Algo que creo que es importante mencionar es que la demencia o el trastorno neurocognitivo mayor no es parte del envejecimiento. Y creo que de ahí parte mucho el hecho de que nos digan que a veces se confunde mucho. Y creo que esto es importante mencionar porque tendemos a hacer menos las dificultades que presentan las personas mayores. Decimos, híjole, es que ya está grande, ya se le olvidan las cosas, no importa, y lo empezamos a hacer menos. Entonces, es importante que podamos entender que el envejecimiento no es parte de las demencias, que una persona puede envejecer sin tener un deterioro cognitivo. Si bien hay un declive del funcionamiento cognitivo, no tiene que llegar a ser un diagnóstico de demencia como tal. La verdad es que a mí me encanta todo el conocimiento que tiene Dulce y la forma tan clara que todo lo técnico, ¿no? Y lo científico lo puede poner en palabras. Pero yo desde el punto de vista de familiar y desde el punto de vista de cuidador, te puedo decir que tú notas que algo está sucediendo con tus familiares cuando justamente empiezas a ver que tienen comportamientos que no cuadran, o que ya no es lo que ellos iban viviendo, lo que ellos iban desarrollando día con día. Un especialista puede decir qué tipo de enfermedad tiene. Lo que sí es claro es que va perdiendo sus capacidades y eso tú lo vas notando porque eres quien convive con él. Y entonces ahí es donde uno empieza a tener estos focos rojos de decir qué es lo que está pasando. Se le olvida dónde deja las llaves, se le olvidó que quedamos de vernos para desayunar y resulta que se fue y le hablas por teléfono y te dice, no, se me olvidó, ¿no? O sea, empiezas a notar estos comportamientos fuera de lo habitual que
que tú como familiar o como cuidador te das cuenta que está sucediendo. Esa es una parte. Y la otra que es muy, muy importante, y sí quisiera tomarlo y recalcarlo, es que la pérdida de estas capacidades, especialmente en la memoria y en el comportamiento fuera de lo habitual que tú conoces, no está relacionado a la edad, ¿no? O sea, no porque todavía hay este estigma de que ya está viejito, ya se le olvidan las cosas. Verdaderamente no es así. Hay personas que tienen edad avanzada, más de 90 años, 85, y resulta que tienen una memoria impecable. Y hay personas que a lo mejor a los 70 años están presentando unas capacidades menores y se nota, ¿no? Entonces, eso es algo importante que quisiera sí recalcarlo. No, muchas gracias, y además es importante porque es la visión de la persona que está cerca del familiar, que el otro es el especialista, pero la persona que convive con esta persona, pues se da cuenta de esos cambios en su conducta, en su personalidad. Y bueno, pues es un tema interesantísimo el que estamos abordando el día de hoy. Gracias, Gisela, por ponerlo en el tema de este programa. Y bueno, ¿qué les parece si hacemos una pequeñísima pausa en esta conversación tan interesante? Porque tenemos nuestra cápsula de salud y retomamos con nuestras invitadas. Consejos de salud para una mejor calidad de vida. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Mónica Hurtado, la nutrióloga de Quiero Saber Salud, y en esta ocasión te quiero mandar un apapacho de esos que te tocan el alma, te tocan el corazón, porque creo que después de toda esta pandemia en la cual hemos estado resguardados, nos hemos limitado a abrazarnos, a tocarnos, creo que de pronto ya nos hace falta. Así es que desde el otro lado de la radio, desde el otro lado del internet, recíbelo por favor con muchísimo afecto. Y bueno, pues también decirte que celebramos hace unos días el 14 de febrero. Y este 14 de febrero, pues bueno, se conmemora desde hace muchísimos años, ya sabes, hay muchísimas versiones. Una de ellas que es la católica, que le hacen honor a San Valentín. Sin embargo, bueno, pues ahora lo hemos tomado como un momento para celebrar los que tenemos pareja, los que tenemos amigos, los que tenemos una amistad. Y para mí siempre el amor es amor. Y el amor lo venimos representando con el corazón que es rojo. Y bueno, pues aprovechando el tema de la salud, quiero preguntarte cómo se encuentra tu corazón, cómo se encuentran tus valores de glucosa, de colesterol, de triglicéridos, de presión arterial, porque todo esto tiene que ver con la salud cardiovascular, que desafortunadamente en México pues es una de las primeras causas de mortalidad y bueno, pues también de una comorbilidad, es decir, muchas personas mexicanas tienen este problema y es por eso que debemos de aprovechar este día, este mes, para poder realizarnos algunos estudios y sobre todo conocer aquellos beneficios que nos traen un estilo de vida saludable y activo, como lo es la actividad física. Nosotros desde Quiero Saber Salud hemos presentado una infografía en la cual te damos recomendaciones para vivir en pareja, para vivir en familia, para vivir en el entorno, ya sea laboral, ya sea escolar, de manera saludable, en la cual, bueno, pues tenemos que negociar algunos momentos de consumo, porque el estar en pareja no implica subir de peso. Implica muchísimas cosas. Una de ellas es que podemos adoptar estilos de vida saludables y activos. Si nosotros estamos en pareja y no hacíamos ejercicio, bueno, pues puede ser que ahora que ya tenemos pareja podemos empezar a hacer una pequeña caminata, hacer unos ejercicios en pareja o grupales en casa. Es súper importante. La casa es el hogar, es donde tenemos este primer vínculo de amor, así es que podemos aprovechar. Recordemos que también el barrer, el trapear es una forma de hacer actividad física. Lo más importante siempre va a ser hacer algo. Hacer algo es mejor que no hacer nada. Y por supuesto que obviamente en nuestra persona tengamos considerado que la actividad física nos trae estos beneficios y sobre todo en el corazón. Así es que yo espero que
Hoy empecemos a ponernos las pilas, empecemos a ponernos los tenis o bien a quitárnoslos y a hacer algo de actividad física en casa, en el trabajo, con la pareja, con la familia o bien también de manera individual. Te invito a que cheques nuestras redes sociales, Quiero Saber Salud, busques esta infografía de balance energético, actividad física en pareja. Yo te dejo, soy Mónica Hurtado González, la nutrióloga de Quiero Saber Salud, y nos escuchamos en una cápsula más. Y seguimos esta tarde en Diabetes y Yo con un tema muy interesante, como ya pudieron escuchar en el primer bloque. Estamos hablando de demencia, su relación con diabetes, y ya nuestras invitadas de esta tarde ponían sobre la mesa definiciones muy importantes, pero también vivencias. Seguramente ustedes que nos están escuchando están en el momento de, qué interesante, tomemos nota, vamos a dar los datos de la fundación que esta tarde nos acompaña, porque de eso se trata este programa, de que sigamos aprendiendo y conociendo más sobre salud. Y lo que la doctora neuropsicóloga Dulce Tovar Vital había comentado hace un rato, no está relacionado estos trastornos con la edad. El envejecimiento no tendría por qué afectarnos en estos comportamientos. Y a mí me gustaría preguntarles, ¿existe la demencia senil? Es de pronto un término que leemos y escuchamos de manera frecuente. ¿Es real, Dulce? Desafortunadamente, como bien lo comentas, Gisela, médicos incluso y especialistas continúan dando diagnósticos de demencia senil. ¿Qué es la demencia senil? A las personas adultas mayores se les dice que son seniles. Esto no quiere decir que por el hecho de ser adultos mayores van a enfermar, o todos los adultos mayores vamos a enfermar. Tenemos también el envejecimiento saludable, el envejecimiento exitoso, que es al que todos aspiramos llegar y que tenemos que ver todo lo que tenemos que cuidar para poder llegar ahí, pero la demencia senil no existe, es un término inadecuado. Es un término totalmente inadecuado porque no alcanza a explicar lo complejo que realmente es un trastorno neurocognitivo mayor o una demencia. Entonces, hablábamos un poco acerca de cómo decimos que el hecho de que un adulto mayor falle en algunas cuestiones de su vida diaria, le restamos importancia. Y si bien puede ser una falla normal con la edad, o bien puede ser un síntoma de algún tipo de demencia. Debemos de tener cuidado para no irnos a los extremos, ni para decir que todo el adulto mayor que tenga una falla cognitiva va a tener una demencia o tiene una demencia, y tampoco para hacer menos esas fallas cognitivas que van teniendo. Un punto muy importante que debemos tomar en cuenta para que nosotros como familiares podamos saber cuándo sí y cuándo no, es la frecuencia con la que suceden este tipo de errores. Es decir, si a mi abuelo, a mi abuela, a mi padre, a mi madre se le olvidó que hoy tenía una cita con el médico, es un dato importante. Pero si vemos que es recurrente, que se le olvidó la cita con el médico, se le olvidó el medicamento, se le olvidó llamar a tal persona y ya tenemos una serie de eventos, eso es un foquito de alarma para que nosotros miremos hacia qué es lo que está sucediendo y debido a qué se están dando este tipo de olvidos. Pero si vemos como todos, yo les digo a los familiares y a las personas con las que charlamos, todos tenemos derecho a que se nos olviden las cosas de vez en cuando. A los más jóvenes se les olvidan las cosas. Entonces tampoco hay que sobrealarmarnos por este tipo de olvidos, pero sí tener muy en cuenta que pueden ser un síntoma de algún tipo de enfermedad. Entonces no hay como acudir con el especialista. Sí, bueno, además existe esta estigmatización, es un estigma, ¿no? Ay, no, pues ya está senil, ya y eso es una discriminación a las personas adultas mayores, para Exactamente. empezar. Y los chistecitos y las bromitas que deben de ya desaparecer. Pero bueno, lo que sí de alguna manera me gustaría hablar de las estadísticas que se presentan. No sé si últimamente es más recurrente en estos años. Bueno, además ya vivimos más años que antes, pero se puede presentar más o menos en qué edades, porque hay personas que empiezan a presentar
algunas características pues a los 50 años. Entonces no podemos hablar de personas muy adultas o de adultas mayores, porque se puede presentar hasta gente más joven. ¿Es así, Dulce? Sí, por supuesto. Tenemos personas que por lo general las enfermedades neurodegenerativas o la mayoría de ellas se presentan después de los 65 años de edad. Ahí hablamos, por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer, que existen de dos tipos. Una de tipo esporádico, que es esta que se presenta después de los 65 años de edad y es la que le sucede al grueso de la población, es decir, la mayoría de las personas que tienen algún tipo de demencia inició justamente después de los 65 años. Cuando se inicia después de los 65 años, se reduce el factor genético. Cuando hablamos que una demencia inició a los 50 o antes de los 65 años, podemos ver que existe un componente mayormente genético, es decir, que alguien de mi línea directa en mi familia tuvo algún tipo de demencia. Entonces, es importante tener estos datos para bien poder atenderlo. También desafortunadamente, las demencias que inician antes de los 65 años tienden a ser un poco más agresivas, es decir, el deterioro se viene de una manera progresiva más rápida, a diferencia de las que inician después de los 65 años de edad. Sin embargo, también las mismas estadísticas nos mencionan que las que son antes de los 65 años son el menos. Se habla de entre el 1 y el 3% a nivel mundial de este tipo de enfermedades, pero pues en general sería de esta forma. Ahí yo quisiera agregar algo, porque estas son las estadísticas y también es muy importante tomar en cuenta el momento en que se presentan los síntomas. El hecho que a lo mejor los síntomas se empiecen a presentar después de los 65 años o antes, pero ya, o sea, la enfermedad empezó a veces hasta 20 años antes, ¿no? Y también, pues es muy dramático porque son pequeños olvidos o son pequeñas cositas que de repente tú no te das cuenta y lo relacionas a no dormí bien, estuve descuidada, a lo mejor estoy muy preocupada, estoy muy estresada, que también pueden ser uno de los factores de riesgo, ¿no? Yo quisiera dar unos números muy dramáticos. Tenemos datos en fecha de 2018. Desafortunadamente no estamos tan actualizados en las estadísticas, pero sí quisiera decirles que, por ejemplo, en el 2018, cerca de 860,000 mexicanos estaban ya realmente afectados o diagnosticados con algún tipo de demencia, ¿no? Y también es importante las estadísticas que se tienen a nivel mundial, porque son cifras muy alarmantes que para el 2050 se tiene proyectado que más de 3.5 millones de personas padezcan esta enfermedad. Ahora, estas son estadísticas a 2018. Aquí no teníamos pandemia, aquí no teníamos todos estos datos críticos que desafortunadamente van a cambiar y yo creo que van a cambiar de una forma muy, muy impactante. La falta de diagnóstico oportuno también hace que no se puedan hacer trabajos de prevención, ¿no? Que no podamos tomar acciones desde tiempo antes para poder controlarla, no sé si evitarla, pero disminuir el riesgo de que podamos padecerla. La pandemia es un factor extremadamente importante porque hay una falta de estimulación, el aislamiento de las personas también afecta muchísimo. Y hay otro dato aún más alarmante, que aunque todavía no se puede medir porque estamos todavía en pandemia, pero el hecho de que haya personas que ya hayan estado contagiadas de COVID, también se tiene un indicio de que puedan padecer algún tipo de deterioro o afección neurológica. Entonces, qué bueno que estamos hablando de este tema. Al final del día es información valiosísima para cualquier persona, ¿no? Y bueno, datos tan visibles que también tenemos, como que pues la población va teniendo más edad, se va haciendo más longeva, ¿no? También la población ya no está teniendo el mismo índice, digamos, de crecimiento, o sea, hay menos personas que están teniendo hijos, por supuesto, ¿no? Entonces la tabla y la pirámide se está de alguna forma invirtiendo poco a poco. Eso es algo importante a considerar. Y justo con lo que estás comentando, Laura, pues es momento de hablar de los factores de riesgo.
las causas que ya se han ido esbozando a lo largo de las respuestas de ambas, pero es importante determinar los factores de riesgo, las causas de estos trastornos y también hacer énfasis pues en el motivo de este programa, que es hablar con las personas que vivimos con diabetes. Dulce, ¿cuáles son los factores de riesgo? Pues existen varios factores de riesgo. Desafortunadamente, existen varias cosas que nos pueden afectar a que nosotros podamos llegar a tener algún tipo de demencia. Hay un estudio muy bonito que sacó la revista The Lancet, en donde precisamente habla de esos factores de riesgo y ponen un esquema muy bonito, muy digerible para todo el público en general, a partir de toda la información que tratan. Pero ellos dividen, digamos, la línea de vida desde la edad temprana, la edad media y la edad adulta. En la edad temprana ellos hablan acerca de que en un 7% más o menos aproximadamente, las personas que tienen poco nivel, digámoslo, de educación formal, es decir, entre menos años de escolaridad formal tengamos, existe en un 7% que eso se pueda convertir en un factor de riesgo para que nosotros podamos tener algún tipo de demencia. ¿Y por qué? Diríamos, ¿por qué? ¿No? O sea, ¿por qué tengo que estudiar mucho para no tener demencia? No precisamente. Hay personas, por ejemplo, que viven en el campo y que desarrollan un montón de habilidades motoras, de planeación, de ejecución, y que ellos precisamente tienen esas herramientas que no tenemos personas de acá de la ciudad, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos datos a mí siempre me gusta comentarlos, pero me gusta que también veamos el panorama en general, que veamos que existen otras cosas que, si bien los estudios marcan que esto es un factor de riesgo para que nosotros podamos desarrollar algún tipo de demencia, sobre todo porque va relacionado a algo que se llama reserva cognitiva. ¿Qué es la reserva cognitiva? Es como ese colchoncito que nosotros tenemos para afrontar de manera futura algún tipo de enfermedad neurodegenerativa. Y pongo un ejemplo. A mí se me empiezan a olvidar algunas palabras, ¿no? Si yo soy una persona que no tenía un hábito, por ejemplo, de lectura o que no avanzó mucho en estudios de escolaridad formal, mi repertorio de palabras va a ser pobre o va a ser menor a comparación de una persona que a lo mejor incluso habla inglés, habla francés, tiene mucha reserva de todas estas lecturas que tuvo a lo largo de la vida. Y entonces vemos que cuando evaluamos a la persona que tuvo esta oportunidad de poder tener otros recursos para tenerlos en su vida, vemos que él puede compensar ese déficit, que a lo mejor la palabra no me sale en español, pero me sale en inglés. O a lo mejor no me sale la palabra que quiero, pero puedo dar un sinónimo de esa palabra. Y entonces armo todo un discurso para que nosotros podamos llegar a la meta que tenemos. Una persona con menos años de escolaridad formal que no tuvo estas oportunidades de integrarse a una educación escolarizada tiene menos recursos para poder enfrentar este tipo de dificultades. Y entonces vemos que cuando a la persona se le dificulta dar una palabra, prefiere callar o prefiere decir no me acuerdo o no lo sé. Y entonces vemos cómo la reserva cognitiva, por eso les digo, es como ese colchoncito que nos va a ayudar a amortiguar el impacto que pueda tener la enfermedad. Es decir, me va a dotar de herramientas para que yo pueda compensar algunos de estas dificultades que voy teniendo conforme avanzo. Y algunos de los otros también factores de riesgo que hablan o que se hablan en este estudio en la mediana edad son, por ejemplo, la pérdida de oído. La pérdida de oído en un 8% incrementa la probabilidad de que nosotros podamos tener algún tipo de demencia también. ¿Y por qué? Pues bueno, la parte auditiva es sumamente importante. Vemos que las personas que tienen dificultades auditivas se empiezan a aislar, empiezan a convivir menos con otras personas, empiezan incluso a hablar menos con otras personas. Entonces, todo eso va haciendo que la persona se vaya aislando, se vaya haciendo a un lado. Y si avanzamos en este estudio, el hecho de que nosotros estemos aislados también es otro factor de riesgo. Siempre lo digo, somos seres sociales, necesitamos del otro. Por eso en la pandemia se ha vuelto complicado fortalecer estas redes de apoyo y estas redes sociales, pero al final del día son factores que van sumando para que nosotros podamos desencadenar o tener algún tipo de demencia. También el tener algún tipo de traumatismo craneoencefálico, el hecho de tener hipertensión aumenta también este factor de riesgo, el alcoholismo, la obesidad,
el hecho de que nosotros fumemos, la depresión, como les decía, el aislamiento social, la inactividad física, por supuesto que la diabetes también, que es un tema que nos atañe también el día de hoy. Y entonces vemos cómo todos estos, si los vamos sumando, si nosotros vemos ese artículo, cada uno tiene un porcentaje distinto, un 2%, un 3%, un 8%. Si yo, Dulce, me veo y digo, es que yo fumo, es que yo no tengo actividad física, es que yo no tengo tantos años de escolaridad, y entonces voy viendo todos esos factores de riesgo y lo voy sumando, ya no es un 2% aislado, ya es un 15% de todos los factores que se han estudiado son determinantes para desarrollar algún tipo de demencia. Pero bueno, no todo es tan malo, ¿no? Tampoco hay que decir, híjole, todo en esto es malo, todo me hace daño, porque incluso hasta la propia contaminación es un factor de riesgo en un porcentaje chiquito, pero lo es, ¿no? Pero algo bonito es que todos estos factores de riesgo son potencialmente modificables, al menos entre un 40% de todos estos que les mencioné, los podemos modificar. Y entonces ahí viene otra cosa de lo que podríamos hablar, que es la prevención, ¿no? Pero bueno, de los factores de riesgo son todos estos que están estudiados, que se han detectado, que suman para que nosotros podamos desarrollar algún tipo de demencia. Perdón, adelante. María Eugenia, a esta parte de factores de riesgo yo quisiera ponerle la cara bonita, ¿no? Y quisiera ponerle la opción viable y llamarle factores de protección o factores protectores. Y justamente es el inverso a todo lo que se está mencionando. ¿Qué es lo que recomendamos? Pues actividad física, recomendamos una dieta balanceada, una dieta pues muy recomendada, la dieta mediterránea, sin tener datos estadísticos aún, pero por supuesto que hay mucho de las grasas buenas, la actividad social y cognitiva es muy importante para prevenir el deterioro cognitivo, obviamente lo de la reserva cerebral, pues ejercicios como los crucigramas, como el sudoku, como los rompecabezas, cosas que nos están estimulando justamente y que son muy sencillos y que pueden estar al alcance de todos, no necesariamente estudios o grandes estudios de maestrías y doctorados, sino cosas que podemos ir haciendo en el día a día y entonces esos se vuelven a su vez nuestros factores protectores, ¿no? Ejercitar la memoria, por ejemplo, también podría ser un buen ejemplo para prevenir, o sea, el estudiar idiomas. Te dicen, ay, no, si ya para qué estudias idiomas, o sea, el hecho de una persona que después de los 65 años ejercite la memoria, porque en las lenguas necesitas tener también, memorizar, son también importantes. Claro. Y sí. Bueno, y también iba a preguntar, entonces en la diabetes junto, no nada más por la diabetes en sí, sino junto a otros factores de riesgo que ya mencionó Dulce, está el Parkinson, que creo que el Parkinson también tiene alguna especie de demencia, que puede producir una especie de demencia. ¿Estoy en lo cierto, Dulce? Uh-huh. Sí, así es. La enfermedad de Parkinson, todos lo conocemos, afecta a los movimientos de las personas, ¿no? Volvemos a lo mismo, es una enfermedad de nuestro sistema nervioso central que afecta a ciertas estructuras que están dedicadas al control del movimiento, pero como tenemos afectación directa en sustancias específicas de nuestro sistema nervioso central y en estructuras también específicas, nuestro cerebro no es que trabaje de manera separada, ¿no? Como a veces nos lo presentan, de que el lado derecho es más creativo y el lado izquierdo es más mecánico, más cuantitativo, cosas así. No, el cerebro realmente es un órgano sumamente complejo del cual todavía no tenemos ni siquiera, yo creo que tan avanzado su estudio, ¿no? Es algo maravilloso lo que es nuestro cerebro, pero que al final del día la enfermedad del Parkinson es este tipo de enfermedad que afecta sobre todo el movimiento, pero que hay una demencia asociada a enfermedad de Parkinson. Y entonces también tienen cambios, sobre todo ellos de manera primaria, en la cuestión emocional. Ellos tienen muchos cambios emocionales que después se van convirtiendo también en cambios cognitivos. Y justamente hablando de diabetes, el cuidador, el ser querido de la persona que vive con algún tipo de trastorno, lleva mucha del cuidado. ¿Qué pasa? Entendemos hoy que diabetes y sobre todo
el manejo inadecuado de los niveles de azúcar o glucosa en sangre durante mucho tiempo cobran factura y pueden provocar complicaciones en ojos, corazón, riñones, pero también son un desencadenante de este tipo de trastornos. ¿Es así, Dulce? Sí, sobre todo me gustaría iniciar con esta parte de cómo se va a relacionar, porque pareciera que la demencia es un mundo de cosas y sí lo es, pero también la diabetes lo es. Y entonces vemos que en estos estudios lo relacionan, pero ¿de qué manera se juntan, no? ¿De qué manera pueden interactuar o de qué manera es que se fusionan? Y es que a pesar de que los mecanismos, por ejemplo, que tiene la diabetes y que tiene el Alzheimer y que yo les hablaba acerca de estas proteínas, todavía no están como claramente establecidos en la literatura, diversos estudios nos han mostrado que existe una relación entre padecer diabetes, sobre todo de tipo 2, y un menor rendimiento cognitivo. Y esto que va a llevar a un mayor riesgo de demencia. Entonces va a existir esta relación sobre todo entre la diabetes y el Alzheimer, que es la demencia con mayor prevalencia, como les decía, sobre todo por los mecanismos que tienen de cuestión vascular. Entonces, es sabido que la diabetes puede ser, pues, causa o puede causar estos daños en vasos sanguíneos que nosotros tenemos y por ello también se considera un factor de riesgo para que nosotros podamos desarrollar una demencia de tipo vascular. Hace un momento les explicaba de cómo esta llega directamente a nuestro cerebro y entonces se desarrolla o más bien se desemboca en algún tipo de demencia, que la demencia vascular, a modo de dato, pues es la segunda más, con mayor prevalencia después de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, pues de manera particular se ha observado que sobre todo la glucosa, los altos niveles de glucosa en la sangre, como bien lo comentaba Gisela, como sucede en este tipo de diabetes de tipo 2, presentan mayores niveles de la proteína beta amiloide, que es la que les comentaba está relacionado con la enfermedad de Alzheimer. Entonces, esto podría ser debido a que entre las personas con diabetes, pues presentan una menor capacidad en los tejidos corporales, entre ellos, pues el nervioso, y puede causar que la glucosa, pues se acumule de mayor medida en la sangre, ¿no? Entonces, de esta manera es como las investigaciones es que empiezan a relacionar la diabetes con las demencias, en este caso con la enfermedad de Alzheimer, y aparte meten también otro tipo de factores que pueden ayudarnos, ¿no? Como por ejemplo el estrés oxidativo, que también sería todo un tema aparte que suma a que podamos desarrollar este tipo de demencias y que si lo juntamos con diabetes, pues se vuelve muchísimo más complejo el asunto. Pero en los cuidadores, nos comentaba Gisela acerca de también como cuidador, ¿cómo voy a ayudar? Estamos hablando de que la persona con demencia tiene falta de juicio, se le olvidan cosas, ya no se puede expresar de la misma manera, tiene estos sentimientos encontrados acerca de qué es lo que le está sucediendo. Muchas veces no entiende a su alrededor, no entiende lo que sucede de manera cotidiana. Entonces, pues bueno, una de las cosas más importantes es que como cuidadores, así como somos expertos o tratamos de ser expertos en las demencias, también debemos informarnos acerca de la diabetes, en cómo prevenir y en cómo controlar. Entonces, dentro de este control, una vez que ya tenemos la diabetes junto con demencia, pues tenemos que tener este control, sobre todo la parte médica en la cuestión del azúcar. Hace un momento hablábamos de otros factores de riesgo y entre ellos es el sedentarismo, la obesidad, la alimentación. Laura nos hablaba acerca de esta dieta mediterránea, que es la que más se ha estudiado y que es la que más nos puede ayudar. Entonces, evitar sobre todo el sobrepeso y particularmente la obesidad es algo que va a ayudar muchísimo a que nosotros podamos tener un mayor control o que la diabetes no afecte todavía aún más al deterioro cognitivo que se va presentando. Y como lo decíamos, ¿no? En la diabetes también existe afectación en la visión, afectación en otros sentidos, en otros órganos de nuestro cuerpo. Y si sumamos a los factores de riesgo la pérdida de oído, la pérdida de visión, va a ser lo mismo y va a ir sumando todavía más para que nosotros podamos tener algún tipo de enfermedades. Y entonces, pues como bien decía Laura, ¿no? Los factores de riesgo se convierten en cosas que hacer, se convierten en esas oportunidades de cambio para nosotros. Y entonces, pues siempre se recomienda y hasta parecemos disco rayado con los familiares y con nosotros mismos, actividad física, tener estimulación cognitiva, tener una una alimentación adecuada, una dieta equilibrada y sobre todo saludable.
evitar también fumar, porque en las personas con diabetes afecta mucho el cigarro. Entonces también debemos de adoptar estos estilos de vida saludable para poder nosotros ayudar a controlar la diabetes o este riesgo de padecerla, ¿no? Y además, si le sumamos el riesgo de padecer algún tipo de demencia, pues se vuelve todavía muchísimo más importante. Yo les hablaba acerca del envejecimiento saludable, de que lo podemos llegar a hacer, ¿no? De que lo podemos llegar a tener. Y entonces hace no mucho dimos una charla también acerca de esta concientización acerca del envejecimiento saludable, y yo les decía, hasta parece una canción, ¿no? de Arjona, o no sé de qué artista es, pero es más bien ver nuestra vida como un proyecto de vida y agregar salud a los años. Es decir, tenemos que cuidar muchísimas cosas a nuestro alrededor para agregar salud a los años que queremos vivir. Bueno, pues a mí se me van a quedar varias preguntas en el tintero, porque es ya muy poco tiempo. Yo creo que sería conveniente que después vengan otra vez al programa, porque sí quedan como muchas preguntas pendientes. A mí me gustaría, preguntarles, bueno, los servicios que da esta fundación, porque sé que tienen a los pacientes mediodía, ¿es así? Bueno, ¿qué nos ofrece? ¿Qué le ofrece a la gente, a los familiares, la Fundación Alzheimer en la Ciudad de México? Yo ahí quiero participarles y quiero compartirles, porque justamente en la Fundación Alzheimer les damos atención en un centro de día. Nosotros estamos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde, y tenemos un programa integral con diferentes actividades que va desde enfermería, terapia física, tenemos nutriólogos, tenemos nuestros neuropsicólogos, tenemos actividades justamente para promover la estimulación neurocognitiva, pero también algo bien importante que hemos hablado aquí de los cuidadores. En el caso de la enfermedad de las demencias, difícilmente podemos hablar con el paciente como tal, ¿no? O sea, ya cuando es, dependiendo el nivel de deterioro que tengan, pero en realidad todo lo que vemos principalmente son con los cuidadores, con los familiares. Y aquí entra la parte en donde nosotros les apoyamos, porque el cuidador, el familiar, se ve inmerso en un mundo que es a veces desconocido para ellos, y es una angustia tremenda la que están viviendo, la que no saben qué hacer, el que además si tiene comorbilidades sus familiares, pues cómo lo van a atender. Entonces, nosotros en la fundación les apoyamos realmente, no solamente con la atención de su paciente, sino también les damos apoyo psicológico a los familiares, a los cuidadores, y les damos capacitación a los cuidadores para que vean cómo hay que atender, o le damos sugerencias. Ahora, estamos muy contentos porque la fundación es Alzheimer México. Estamos en la calle de Moneda número 90 en la colonia Tlalpan Centro, en la alcaldía de Tlalpan. Nosotros atendemos de lunes a viernes, como les decía, pero tenemos una opción en línea que ahora en la pandemia nos ha resuelto, o queremos difundir con mayor énfasis, porque podemos hacer la misma atención y darle la asesoría tanto a los familiares como incluso a algunos todavía pacientes que pueden tomarlo, y tener este tipo de talleres y actividades y asesorías de cómo tratar la enfermedad desde el punto de vista con actividades. Nosotros no medicamos, nosotros no damos la atención farmacológica. Hay un diagnóstico y un medicamento que su médico les gira, pero nosotros damos la parte de estimulación, que es muy, muy importante, ¿no? No sé qué más podemos agregar, Dulce. Sí, sobre todo creo que me gustaría terminar comentando que nosotros hacemos el abordaje tanto el abordaje más bien en las demencias es tanto farmacológico como no farmacológico. Nosotros ofrecemos la parte no farmacológica y también la parte de fortalecer a los cuidadores para, como bien lo decía Laura, ellos sepan también, al final ellos son expertos en la materia y al final ellos son los que están más tiempo al cuidado o al frente del cuidado de las personas, de sus familiares. Entonces buscamos ver que no solamente se enfrenta la persona que padece propiamente la enfermedad, sino también, como lo hemos dicho en otras ocasiones, nuestros pacientes también son los familiares. Entonces, creemos que esta tríada entre paciente,
centro de día y familia, es el mejor tratamiento que podemos ofrecer. Los teléfonos quisiera compartirlos. Tenemos un teléfono de WhatsApp en donde nos puedes contactar. Es el 55 25 15 22 18. Y obviamente si quieren contactar para tener información, pues que a veces todavía es más importante tener la información hablando con las personas, es el 55 52 80 4202 o también la terminación 33 49. O un correo electrónico que es info@alzheimermexico.org.mx. Y pues nuestra página en donde pueden encontrar muchísima información, cápsulas, testimonios. La verdad es que vale la pena quien quiera reconocer o conocer algo al respecto. Es www.alzheimerencasa.org y www.alzheimermexico.org.mx. Vale la pena mencionar, Maru, amigos, que toda esta información va a estar en nuestro espacio de Facebook, el programa Diabetes y Yo. Y quiero agradecer muchísimo a Laura Elena Cortés y a la neuropsicóloga Dulce Tovar Vital por acompañarnos esta tarde. Como bien dice Maru, se ha extendido la invitación para que nos acompañen en otro programa posteriormente para seguir hablando y ofreciendo, eso es lo más importante, ofreciendo recomendaciones. Hay mucho que hacer y mucho que aprender. Maru. Bueno, pues sí, obviamente les agradecemos a nuestras invitadas. Muchas gracias por estar aquí y en lo que podamos también difundir la labor de esta fundación, pues nos ponemos a sus órdenes. Y también queremos agradecer a todos nuestros amigos que nos acompañan viernes con viernes en las emisiones de este programa Diabetes y Yo, propuestas para una mejor calidad de vida. Muchas gracias por su atención. Todo el equipo se despide de ustedes: Mario Ledesma, Oscar Guerra, Nacho Casas, Brisa Sánchez, Gisela Ayala y su servidora María Eugenia Pulido. Hasta el próximo programa. Muchas gracias. Radio Educación presentó Diabetes y Yo. Sondeos, reportajes, tips, cápsulas de salud y mucho más. Propuestas para lograr una mejor calidad de vida. Diabetes y Yo.